Buenos días. Quisiera explicar en esta oportunidad el tema de un proyecto de modificación en el Congreso respecto a la tasa de actualización, ¿ya? Y cómo esto impacta en los procesos de regulación. Considero que no se ha entendido bien la mecánica regulatoria ni qué significa esa tasa de actualización. En este documento, en este video, ustedes podrán apreciar los fundamentos, ¿ya? Y a la conclusión a la que yo arribo. Bien, el Congreso quiere regular la tasa en base a un informe que elaboró el consultor de Ocinermin Mercados Energéticos. ¿Ok? Este consultor fue contratado en el año 2017 para que analice la tasa de actualización, ese fue el encargo. Y el mismo Mercados Energéticos señala que por instrucción de Ocinermin va a asimilar que la tasa de actualización es sinónimo de hablar costo promedio ponderado del capital o WACC. Entonces todo el informe se basa en determinar el WACC. Ese es el concepto del informe. Concluye el informe Mercados Energéticos en el año 2018 y toma cifras hasta el año 2016 y determina que el WACC del negocio eléctrico o del sistema de distribución es igual a 9,5%. Y dado que esto es menor que 10%, recomiendan poner la tasa de actualización en 10%. Hasta ahí termina el informe. Bien, el Congreso toma este informe, ¿ya? Y saca un dictamen donde pone temas adicionales, ¿ya? ¿Cuáles son esos temas? Es el primero, reducir la tasa del 12 al 10%. Segundo, que la tasa de actualización sea igual al WACC. No sustenta el porqué. ¿Ya? Tercero, que la tasa de actualización sea revisada cada 4 años, ¿ya? De forma mandatoria. Y cuarto, que la participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa, que es del 5%, no sea considerado ni dentro de la tasa ni dentro de los costos de la empresa. ¿Ya? También otra medida que no tiene sustento. Bien. En primer lugar, vamos a revisar respecto a las tarifas de distribución, qué se considera una inversión eficiente por el lado de Ocinermin. Ocinermin, cuando hace el proceso de regulación, no toma en cuenta la inversión contable de la empresa. Llamámosle que eso sea 100%. ¿Ok? O sea, Ocinermin aplica siempre los conceptos de valor nuevo de reemplazo. Pero Ocinermin tiene un valor nuevo de reemplazo utilizado para sacar las tarifas que se llama BNR-BAD y otro que se utiliza para hacer la tasa interna de retorno, o llamado BNR-TIR. ¿Ya? O sea, el BNR-TIR es mayor que el BAD. O sea, y a la vez la inversión contable es mayor que estos dos conceptos. Entonces, aquí existen tres conceptos de inversión diferentes, ¿ya? Y que es propio del modelo regulatorio que nosotros usamos, que se llama de empresa eficiente, que Ocinermin diseña esto. Entonces, adaptar a nuevo una empresa ya existente implica muchos conceptos, desde cambiar conductores porque la demanda es de otro valor, ¿ya? Asumir que la empresa está inmersa en el riesgo tecnológico. Todos esos conceptos están en este famoso BNR o valor nuevo de reemplazo. ¿Ya? Esto hace una diferencia respecto a otras regulaciones en otros países y esto hay que considerarlo siempre. El otro concepto que se toma en la distribución es el famoso OIM eficiente. Bien, de igual forma, tenemos los gastos operativos que están en la contabilidad. Ya, Ocinermin define un OIM por comparación para sacar y usarlo en el TIR, que es diferente, que está en el estado contable. Y además define otro OIM para el cálculo del BAD. Ya, todos son OIM sin considerar el efecto de los impuestos. Pero es un tema porque la tasa que se usa para calcular las tarifas es también antes de impuestos. Es por eso que tiene que ser coherente. Pero observemos, hay diferentes costos de OIM que diseña el regulador. ¿Ya? Y está en la potestad del regulador de considerar qué cosa es eficiente.
Es Ocinemin el que pone esa regla. Entonces aquí hay un riesgo inherente en el cálculo de la tarifa. Y al final, ¿cómo se traduce la tarifa? Si tenemos el BNR BAD usado para tarifa, eso es lo que Ocinemin ya determinó de su empresa modelo eficiente, lo siguiente que hace es toma la tasa de descuento, ¿ya? O de actualización, la letra I, y lo convierte en otra tasa que se llama factor de recuperación del capital. ¿Ya? Por ejemplo, si la tasa de actualización es 12% y el periodo de pago es 30 años, ese factor es 12,41. Si se cambia a 10 años, ese factor es 10,61. Hay una reducción de 15%. Entonces, este factor de recuperación lo que hace es traduce el BNR en pagos constantes que se llaman anualidades. ABNR, lo pongo en este gráfico. ¿Ya? Anualidades que se tienen que pagar en 30 años. O sea, se asume en este modelo que son constantes, que no cambian. Lo cual no es cierto, porque cada 4 años Ocinemin lo cambia. Y además se le agrega el OIM del BAD. Y esto es lo que sumado da el costo anual de la empresa, que tiene que ser convertido en tarifas. Esta es la tarifa. Entonces, en 30 años, obviamente hay 7 procesos de regulación, ¿no? De 4 años cada uno. Entonces, 7 veces se revisa esto. Ese es el riesgo que tiene este método. Entonces, cómo este concepto regulatorio no está considerado en el riesgo inminente del pago de la inversión. Este es algo que nadie lo ha analizado. El informe de mercados energéticos no lo ha analizado. Entonces no puede llegar a la conclusión de que el WACC y la tasa son los mismos. La tasa de actualización me refiero. Entonces, ¿cómo se verifica que la tarifa es adecuada? Además, la regulación introduce un concepto para poder limitar el poder del regulador. ¿Ya? Lo que hace es, ya Ocinemin coloca aquí un BNR también ficticio que se llama TIR. O sea, no es un BNR contable. Coloca acá. ¿Ya? Coloca el periodo de regulación, asume los ingresos que va a dar la nueva tarifa. Le llamo ingresos por venta. Luego pone los costos de compra de energía que va a estimar, pone el OIM TIR, ¿ya? Que ha estimado para las empresas, y con esto determina un flujo de beneficios, que es la diferencia de ingresos menos los egresos. Estos beneficios que están en amarillo tienen que repagar la inversión, el BNR TIR. ¿A qué tasa? A la TIR que le salga. ¿Ok? Esto lo pone en un modelito muy sencillo y determina el TIR. ¿Ok? Entonces el TIR es el que paga ese BNR. Pero este no es la inversión de la empresa, es otra inversión que Ocinemin lo ha ideado. Entonces acá hay un efecto regulatorio. Si hubiera pérdidas diferentes, o sea, la empresa real tiene otro concepto, entonces siempre no van a cuadrar los TIR. Entonces, lo que la ley le dice para que controle el poder del regulador es que el TIR debe estar entre más 4 y menos 4% de la tasa de actualización. Se da cuenta, le da un panorama porque no es exacto. Entonces ese más 4 menos 4 significa entre 16 y 8% se tiene que mover el TIR para que la tarifa esté adecuada según la ley. O sea, esto te dice que no pueden ser exactos. Ya. Segundo, que Ocinemin tiene un margen de maniobra enorme, porque puede calcular la tarifa con 12%, pero en la realidad el TIR le puede dar a la empresa 8% y no hay ningún problema, lo cual no debería ser justo. Entonces, ¿contra quién compite el distribuidor realmente? ¿Ya? Si la definición de la inversión, ¿ya? El regulador es el que pone las reglas, que la tecnología que reduce un costo según lo que ha invertido, hay un tema de competencia ahí, y también la demanda va a cambiar la red, lo cual lo obliga al distribuidor a cambiar su red, no en los 30 años, sino en un periodo menor. ¿Ya? El OIM lo pone Ocinemin según su empresa modelo, y la reducción de pérdidas que el regulador te impone también está en el modelo. O sea, todo eso, ¿a qué nos lleva? Que el verdadero competidor del distribuidor es el regulador. ¿Ya? Y esto es una diferencia enorme respecto a cualquier otro país, aún inclusive a Chile, porque en Chile se sopesan dos informes,
el informe de la empresa y el informe del regulador. Y el promedio ponderado es el que determina la tarifa. El regulador no tiene la última palabra. En cambio, en el Perú sí. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia del regulador respecto a la inversión? Por ejemplo, estos son los datos de la última regulación del 2018. O sea, si yo tomo la inversión que se puso en el BAD contra la inversión que se puso en el TIR, automáticamente me sale que para las empresas de Lima aproximadamente se ha reconocido el 84%. O sea, del mismo TIR que Ocinemin ha evaluado, en el BAD le ha puesto el 84%. Ese es un modelo de adaptación. Y ese es un riesgo inherente en la regulación. Por tanto, este riesgo nunca va a poder estar evaluado si se toma de referencia empresas de Estados Unidos. Entonces, todos estos riesgos nos llevan a que las tasas en el Perú de actualización tienen que ser superior al WACC. ¿Por qué? Porque por cada $100 que invierte la empresa, se le reconoce 85 en promedio, ¿ya? Y esto se le paga en 30 años, lo cual tiene un riesgo adicional por el tema de la tecnología. Entonces, todos estos riesgos tienen que ser asumidos por la tasa de actualización, ya que el regulador no lo asume. Entonces, este es el tema real de la regulación, por la cual la tasa de actualización no puede ser igual a la tasa WACC o la del promedio ponderado del capital. Entonces, ¿cómo se debería medir esta tasa respecto a estos riesgos? Aquí presento esta figura, ¿ya? En esta figura, en el eje horizontal tengo la inversión reconocida, lo que hemos visto anterior, y en el eje vertical está la rentabilidad del inversionista. ¿Ok? El riesgo regulatorio aumenta hacia la izquierda, quiere decir cuando Ocinemin reconoce cada vez menos porcentaje de inversión, le aumenta el riesgo a la empresa, que es lo que realmente puso, ¿ya? Y la tasa de actualización es en cada nivel va aumentando. Entonces, cuando aumenta el riesgo, aumenta la tasa. Entonces, imaginemos que si el inversionista, de acuerdo a los mismos valores que obtiene mercados energéticos, requiere 14%, entonces, ¿cuál debería ser la tasa? Si se reconoce el 86%, la tasa tiene que ser 13%. Si se reconoce un 92%, la tasa tiene que ser 12%. O sea, va a depender del riesgo la tasa. Esto es lo que pone de manifiesto es eso. Entonces, la rentabilidad del inversionista o del equity, que se llama, está asociado al riesgo que el regulador impone y eso se mitiga con la tasa de actualización. Además, se observa en esta gráfica que, digamos, para 92%, si la tasa baja de 12 a 10%, el inversionista pierde 3 puntos en lugar de solo 2. Entonces hay un mayor impacto. Esto es algo que no se ha analizado en el informe. Entonces, si lo vemos ahora por rentabilidad del negocio o el WACC que se evalúa en el informe, de igual forma, inversión reconocida en el eje horizontal y en el eje vertical, la tasa de rentabilidad según el WACC, o sea, el promedio ponderado. Imaginemos que el negocio tenga 8% de tasa de promedio ponderado. Entonces, el riesgo regulatorio aumenta hacia la izquierda conforme el regulador reconoce menos inversión. Y la tasa de actualización aumenta hacia arriba. Entonces, se aprecia que para un 84%, si queremos tener un 8% de WACC en la empresa, la tasa de actualización tiene que estar cercana al 12%. Entonces, todos esos análisis que debió haber hecho el consultor, ¿ya?, ponía de manifiesto que hay un riesgo inherente que reconoce la tasa, pero que no se mide en el WACC. No se puede medir porque el WACC se basa en una empresa americana que tiene otro modelo regulatorio. Eso es algo que no se ha hecho. Entonces, aquí explico cómo se determina el WACC, cómo lo ha hecho Mercados Energéticos en su informe. El WACC es un promedio ponderado del capital, donde el equity es el patrimonio, donde la deuda es lo que se presta de los bancos. Entonces,
El porcentaje de deuda y de equity se sacan de datos de Perú. Normalmente hoy día las empresas distribuidoras privadas tienen un 55% deuda, 45% equity. La tasa impositiva es del Perú. Pero esa tasa impositiva no es solamente renta, es todo aquello que afecte la utilidad. Ese es el concepto. Y no se puede decir, no, esta no lo tomo porque no me parece. No, señor. Si la utilidad es afectada por el impuesto a la renta y esta a su vez es afectado por la participación de trabajadores, esos son los efectos que deben estar considerados. Y mercados energéticos sí lo agrega, pero el Congreso dice que no. Y trata de sacarlo en una norma sin ningún sustento. Aquí el tema importante es cuál debe ser la tasa del equity, cuál de la deuda. Ya. Todos estos datos que hacen en el informe de mercados energéticos los sacan de Estados Unidos y luego se trata de extrapolar al Perú, haciendo una serie de supuestos que ahorita vamos a ver. Entonces, datos de otra realidad no pueden ser concluyentes en la realidad peruana. Ese es un tema que hay que tenerlo presente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que todas tasas de rentabilidad están asociadas al riesgo que pongo aquí en el eje horizontal, llamado también beta en la literatura financiera, y la tasa del activo. Entonces, voy a poner, la deuda tiene un riesgo y también tiene una tasa. De igual forma, el mercado tiene un riesgo, ¿ya? Y también tiene una tasa. Se asume que el beta del mercado es 1 y de la deuda y de otros instrumentos son diferentes. Hay una tasa libre de riesgo, ¿ya? Que son los bonos de Estados Unidos, y a partir de ahí se traza una curva azul, que es la curva de los rendimientos de los activos en Estados Unidos en función del riesgo y las tasas, ¿no? Se asume que es una recta. Entonces, aquí el tema es que yo puedo determinar en Estados Unidos el beta, ¿ya? De las empresas distribuidoras, por ejemplo, ¿ya? Y la tasa que obtiene. Eso puedo hacerlo, pero solamente vale para Estados Unidos. De aquí extrapolarlo al Perú es un tema muy complicado, muy complejo. ¿Por qué? Porque la regulación de las empresas es diferente en Estados Unidos que en el Perú. Entonces, lo que hace la metodología es, una vez determinada la curva de Estados Unidos, se extrapola al Perú agregándole el riesgo país y es como que tuviera esa nueva curva. ¿Ya? Es como que yo podría construir esa curva para el mercado del Perú. Eso es lo que te dice la metodología. ¿Ya? Lo cual suena bonito, pero no está demostrado. Es una suposición. Además, el riesgo país, ¿en qué periodo se mide? Mercados energéticos ha dicho, lo mido en 4 años, en los últimos 4 años. Estudios anteriores de Oceanemín lo medían en 30 años porque era el tiempo de repago de activos. Entonces, cuando tú achicas el periodo, ok, es bonito cuando la tasa está baja, pero es malo cuando la tasa está alta, y lo vamos a ver. Entonces, existen muchos supuestos en el informe de Oceanemín para estimar el WACC, ¿ya? Y el mismo consultor señala que no ha interpretado el artículo 79 porque Oceanemín así se lo ha indicado. Y lo que le ha pedido Oceanemín es que asuma que el WACC es igual a la tasa de actualización, ¿no? Pongo un extracto donde él hace eso. Y el Congreso no lo ha leído. Nadie ha leído esto. Entonces, yo acá demuestro de que pequeños cambios en los supuestos cambian los resultados. Por ejemplo, mercados energéticos que pongo aquí en rojo, asumió un beta para el Perú de 47%. ¿Y de dónde salió ese 47%? Para mí me parecía extraño. Teniendo que en Estados Unidos las empresas tienen 33% de riesgo, de beta de riesgo, y le da un premio de 43% más, o sea, lo multiplica por 1.43 y le da 47. Y la pregunta es, ¿y por qué no multiplica por otro valor? ¿De dónde asume esto? No existe ninguna explicación de esto. Ya. Yo acá he hecho un cálculo y donde agarro y duplico
el valor de Estados Unidos para ver qué sale si duplico el valor. Eso no es muy alejado, de 47 a 66 no es muy alejado. Pero lo que obtengo sí es muy diferente. De donde me sale una rentabilidad del capital propio del 10% le sale a mercados energéticos y a mí me sale 15.5. Subió 5.5 solamente por este pequeño cambio. Otro tema es que el Congreso señala que este resultado debe aplicarse desde el año 2000, o sea, hacia atrás. Pero no ha hecho ningún cálculo hacia atrás. No comprende que si yo hago un cálculo del año 2000, tengo que tomar los datos del año 2000. Aquí he asumido valores hacia el año 2000 y me sale que ciertamente el costo del capital en esa época debería ser del 20%. O sea, no es lo mismo que hoy día. Eso de ahí no lo analiza. Solamente se limitan a replicar y sacan ya a partir de ahí conclusiones de que el Estado ha perdido, que los usuarios han perdido 7.000 millones de soles. Totalmente errado. Entonces, si yo hago estos cambios de supuestos que están en el informe de mercados energéticos, yo tengo una tasa WACC no de 9.5, de 11.5, 2 puntos más. Con eso que llego a la conclusión, no hay que cambiar la tasa. Bien. Segundo, en el año 2000, ¿cuál debió haber sido la tasa WACC? 20%, con la misma metodología, solamente cambiando la prima de riesgo. 20%, pero la tasa nunca se varió, siempre fue 12. Entonces, ¿quiere decir que nosotros le debemos a los inversionistas en esa época? No, el inversionista sabía que esta era la tasa con la cual descontaba. Él manejaba su propia forma de capital. Entonces, hay que entender que estas tasas no son el WACC. Si fueran el WACC, debería haberlo cambiado en el año 2000 y no fue así. Entonces, el Congreso critica que Ocinemin y el MINEN no han hecho nada desde el año 2000, pero no analizan qué cosa se hubiera hecho. O sea, el mismo informe de mercados energéticos pone esta curva de la evolución de los bonos de Estados Unidos, o sea, cuánto costaba la deuda en Estados Unidos, y el riesgo país desde el año 90 hacia la fecha. Y uno que puede apreciar que en el año 2000 o en ese periodo, la tasa libre de riesgo no era 2,2 como es hoy día, era 5%. Y el premio por riesgo país no era casi 2%, era 6%. Con esos cambios nuestra tasa sale más alta. Pero no, hacen supuestos sin análisis, diciendo, miren, como en el origen fue 12% y ahora el país ha bajado, tiene que bajar la tasa. No, la tasa en sus inicios debió haber sido mucho más alta. Pero eso no fue el concepto de la ley. La ley puso una tasa comparada con Chile un poco más alta. Porque si Chile tiene 10%, se asumió que el Perú, porque tiene un mayor riesgo inherente que Chile, porque Chile nos lleva más de 10 años en la regulación, el Perú debía tener 2 puntos más. Eso fue el tema. Pero también el modelo chileno es diferente en el tema de distribución que el modelo peruano. Ellos tienen la compensación de 2 informes, mientras que nosotros tenemos solamente la palabra del regulador. Esa es la gran diferencia. Entonces, si en el año 2000 el WACC sale 20%, quiere decir, según el Congreso y mercados energéticos, la tasa de actualización debe ser 20. Y hoy día, en el año 2016 o 2018, el WACC me sale 12, o según mercados energéticos, que le sale 9,5, debe ser 10. No, eso no es el concepto. No han analizado el concepto de largo plazo, de para qué se hace esto, el retorno de la inversión. Entonces, le falta mucho de ese análisis. Entonces, lo que se señala aquí es que no debemos de perder de vista el objetivo del Estado respecto a la distribución, que es promover el servicio, llevar el servicio a más clientes. Ustedes pueden apreciar en este periodo del 2010 al 2018 cómo ha crecido la inversión privada para atender el servicio. Ya, eso, la única forma de atender el servicio o dar cobertura a los clientes es con redes, esto es inversión. Y según la pendiente uno puede ver que la inversión privada es mucho más rápida que la inversión estatal.
Entonces la inversión privada te sirve para llevar el servicio más rápido, pero tiene un costo. El costo es el capital que tú le pones. Entonces, toda inversión tiene que ser rentable. Y la rentable yo lo mido en este índice. Para no tomar el ROE ni el ROA, voy a tomar el EBITDA, que es una utilidad antes de impuestos, ¿ya? Entre el activo. Y me sale una tasa de EBITDA. Y si ven en promedio, desde el año 2010 al 2018, todas las empresas han tenido 13%. Las estatales, que son las que están debajo, ¿ya? Son las que han venido mejorando, ¿ya? Producto de la regulación y también producto de sus eficiencias. Y la privada ha venido bajando, ¿ya? Y ha bajado más por un tema comercialización, donde los privados han soportado desde el año 2010 la entrada de nuevos generadores que han competido con los clientes libres y otras cosas. Entonces eso ha hecho bajar su rentabilidad. Entonces este es un tema que también uno debería tener cuidado cuando analiza las rentabilidades de las empresas, porque ellos no solamente hacen el negocio de distribución, sino tienen un negocio comercial. Entonces, el día que la inversión no sea rentable, se detiene esto. Eso es lo preocupante. Por eso que este es un tema que el regulador tiene que mirar siempre, tiene que ver, oye, ¿qué tan razonable es esta rentabilidad? Para mí me parece razonable. Entonces, segundo, ¿por qué la regulación de la distribución es muy complicada y tenemos muchos pareceres contrarios con el regulador? Porque cada empresa tiene un mercado muy diferente. Si ustedes ven Lima, en azul privado, ya contra las estatales, Lima es un mercado enorme, es una red enorme. Le da mucho más poder o mucho más economías a las empresas. ¿Okay? Ejemplo, Lima tiene 2,5 millones contra los 7,2 millones del resto. Entonces, las empresas invierten para tener retornos razonables. El crecimiento de la cobertura dado por número de clientes se debe a inversión, tanto privada como estatal. ¿Ya? Y eso es algo que no se sopesa. La tasa es uno de los factores, pero otro de los factores es el modelo regulatorio. Va unido la tasa con el modelo regulatorio. Y eso es algo que no ha analizado el consultor, porque no le pidieron que lo analice. Entonces, segundo, respecto al mercado, hay costos de inversión que están asociados con la longitud de la red que cada usuario utiliza. Si ustedes ven Lima, ¿ya? Que son los privados, contra los estatales, se dan cuenta que Lima tiene una mayor densidad, o sea, se usa mejor la red por cliente. En provincias tenemos valores que es el doble de Lima, y en Cusco y Puno se tiene valores que son 5 veces Lima. Entonces, ante eso, ciertamente tenemos problemas de costos, que el Estado ha tratado de ayudar, ¿ya? Subsidiando inversión. ¿Ya? No se subsidia solamente con empresa estatal, se subsidia con inversión, con fondos. Y eso se ha hecho gracias a que existe el Fondo de Electrificación Rural, que lo pagamos mucho en Lima, porque se paga en función de la energía, y mucho de la energía está en Lima. Entonces, las tarifas de distribución siempre van a depender del consumo del cliente, y en Lima se tiene un consumo más alto que en provincias, casi es el triple. Por lo tanto, que los costos medios de distribución dados por kilowatt son menores en Lima que en el resto del país. Y esto es producto del mercado. ¿Ya? Si es que nosotros propendemos a que en otras zonas se consuma más energía, se use mejor la energía dentro de la red, ¿ya? Esto va a bajar los costos medios. Entonces, es algo, por ejemplo, que no se analiza, ¿no? Acá lo importante es, oye, la tarifa puede ser por kilowatt, pero hay que ver que la inversión depende de la densidad de la red, o sea, cuántos clientes por kilómetro hay o cuántos metros requiere un cliente. Esa es densidad de la red. Entonces, respecto al proyecto del Congreso, ¿qué conclusión podemos sacar? Primero, que la tasa de actualización no puede ser igual al WACC. Eso no existe, eso no está demostrado. Porque lo que trata de cubrir la diferencia es el riesgo regulatorio implícito que hay en el modelo de cálculo de tarifas. Eso es lo que trata de hacer.
sea, si nosotros igualamos la tasa de actualización con el WACC, tenemos que igualar el modelo regulatorio que paga en función de rentabilidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Costos auditados con un plus de rentabilidad, tipo Estados Unidos. Cost plus que le llaman. ¿Ya? Y eso creo que no quiere. ¿Ya? Y el estudio de Sinelmin, hecho por Mercados Energéticos, tiene muchos supuestos en el cálculo del WACC. Eso hay que aceptarlo. ¿Ya? Si se cambia un pequeño supuesto, que es el mayor riesgo que tiene en el Perú respecto a Estados Unidos, entonces el WACC sería muy cercano al 12%. Segundo, si se hace la misma evaluación para el año 2000, nos sale que el WACC es 20%, lo cual nos diría, oiga, no le hemos puesto una tasa del 20%, hemos perjudicado a las empresas. Este tampoco es el concepto. Entonces, estamos perdiendo de vista el concepto de largo plazo. ¿Ya? Y en términos prácticos, como lo he señalado, desde sus inicios se adoptó 12% porque en Chile era 10% y se deseaba hacer más atractivo la inversión que en Chile. El Perú estaba en una situación calamitosa en el año 93. Entonces, para concluir y poniéndolo en términos sencillos, ¿no? O sea, yo tengo la inversión contable, que imagínense que son $100, ¿ya? Lo adapto y lo achico a $80, ¿ya? Por el modelo regulatorio. Y luego le pago 12% de 80, eso me da $9,6. ¿Ya? Esta es la regulación peruana, esta es la regulación por empresa modelo. En cambio, en Estados Unidos, esa misma inversión contable, ¿ya? Se le paga 10%, me va a dar un pago anual de $10. ¿Ya? Esta es la regulación USA o de inversión más rentabilidad. Entonces, se dan cuenta que casi el mismo dinero, sino que no se achica la inversión en el modelo de Estados Unidos. Nosotros sí castigamos muy fuerte la inversión con el tema de la adaptación o del BNR. ¿Ya? Muchas gracias y espero haber concluido, o sea, contribuido a que se comprenda esto y que nos dediquemos a otras cosas más importantes por el momento. Gracias.